El tiempo retrocedió muchos años atrás. En aquel entonces, Aren y Suben Duran y Arienvitri Duran acababan de nacer, renaciendo en un cuerpo completamente nuevo. En un sueño difuso, escucharon una voz fría, pero con un cabello dorado como el sol, que les dio los nombres de Aren y Arien. Pasaron 5 años. Arien se subió a una silla junto a la ventana, recordando el pasado y murmurando sobre su 5º cumpleaños. Aren, enroscado en la cama, respondió con desgana que a nadie le importaba su cumpleaños. Ambos sabían muy bien que, desde su nacimiento, el afecto familiar nunca les había pertenecido. Arien era la única princesa del imperio y Aren, el 4º príncipe. Pero esa identidad nunca les había traído calidez. En realidad, aquel día debía ser su 25º cumpleaños, pues en su vida pasada habían sido gemelos. Al abrir los ojos en este nuevo cuerpo, descubrieron que eran hijos del emperador. Alguna vez soñaron con una vida llena de amor, pero aquello no fue más que una ilusión. En el presente, Aren solo quería seguir durmiendo, mientras Arien recordaba que la sirvienta Ruaren no había regresado desde la noche anterior. Sin ella, ni siquiera tendrían almuerzo. Los dos permanecieron en la habitación, tratando de olvidar el hambre conversando entre ellos. Pero pronto un sonido familiar cerca de la puerta los sobresaltó. Rápidamente, Aren llevó a Arien a esconderse detrás de un cuadro colgado en la pared, su refugio habitual. Usaron su don especial, la telepatía, para hablar en silencio. Poco después, Ruaren entró con un fuerte olor a alcohol, murmurando mientras buscaba a los niños. Estaba tan ebria que no distinguía la dirección. Un sirviente intentó detenerla y finalmente la sacó afuera. Los dos respiraron aliviados y salieron de su escondite. Pero la tranquilidad no duró. La puerta volvió a abrirse y Ruaren apareció con una sonrisa extraña, llamándolos con voz desquiciada. Afuera, 2 doncellas cuchicheaban con desprecio y cerraron la puerta, abandonándolos. Dentro, Ruaren lanzó un florero contra ellos. Los fragmentos hirieron la pierna de Arien, y Aren corrió a sostenerla. Después, la mujer se acercó, lo tomó por los hombros y luego rompió en un llanto descontrolado. Cuando ella se marchó, Arien intentó mostrarse fuerte, pero terminó confesando entre lágrimas que no estaba bien. Aren, sentado a su lado, admitió que tampoco lo estaba. Se habían acostumbrado tanto a los golpes que lo consideraban algo inevitable. Al caer la noche, los dos se sentaron en lo alto de un árbol, mirando el palacio iluminado. Aren preguntó con tristeza si algún día podrían escapar de aquel lugar. Arien guardó silencio, porque en su interior no se atrevía a tener esperanza. Desde lejos, unos ojos los observaban en silencio. 6 años atrás, Ruaren, una plebeya, había usado su belleza para acercarse al emperador. Solo fue favorecida una noche, de la cual nacieron Aren y Arien. El emperador apenas mostró interés, únicamente les dio un nombre y los abandonó. Su único valor era el cabello dorado que heredaron, de lo contrario, quizá habrían sido desechados al nacer. Después, Ruaren malgastó todos los recursos del palacio en su vida lujosa. Los niños quedaron abandonados, despreciados incluso por los sirvientes, que no dudaban en maltratarlos. De regreso al presente, frente a Aren y Arien brillaba el palacio iluminado. Arien se maravillaba con la ciudad resplandeciente, mientras Aren, alerta, volvía la mirada hacia atrás. Aren apretó con fuerza la mano de su hermana, protegiéndola detrás de él al sentir que alguien se acercaba. Arien susurró con asombro, y de entre los arbustos apareció un hombre vestido con traje. Los 2 niños se pusieron en alerta de inmediato. El desconocido les preguntó fríamente quiénes eran. Al no recibir respuesta, su mirada penetrante se posó sobre ellos, haciendo que se estremecieran. La intención asesina que emanaba era gélida, muy distinta de la brutalidad habitual de Ruaren. La luz de la luna iluminó poco a poco su rostro. Era Alexandre, un hombre con un aire de autoridad. Alexandre percibió la rareza de la situación, y su mirada mostró una leve sorpresa. Tras un momento de reflexión, suavizó su expresión y les advirtió con voz calmada que el lugar era peligroso, animándolos a acercarse. Aren retrocedió instintivamente, temblando de pies a cabeza. Acostumbrados a los maltratos, sus cuerpos se tensaban automáticamente por miedo. Al notar aquello, Alexandre bajó la voz para asegurarles que no les haría daño. Luego sonrió y preguntó por qué habían trepado tan alto. Aren dudó, pero finalmente respondió que el palacio era muy hermoso. La respuesta dejó a Alexandre momentáneamente sorprendido, y entonces preguntó, ¿quieren ir allí? Los dos se apresuraron a rechazar la oferta, deseando que se marchara pronto. Sin embargo, la frialdad en la voz de Alexandre los inquietó aún más. Después, cambió de pregunta y quiso saber sus nombres.
Aren y Arien vacilaron un instante antes de responder. Al escucharlos, Alexandre sonrió, se quitó el abrigo y lo colocó sobre sus hombros, diciendo que la noche era fría y no debían andar tan desabrigados. Aren lo recibió con incomodidad, mientras Arien se preguntaba en silencio quién era realmente ese hombre. Poco después, Alexandre comentó que debía irse. Con un salto ligero, descendió al suelo y desapareció en la oscuridad. Los dos niños lo observaron atónitos, admirando su fuerza. Al regresar a su cuarto, Arien abrazó el abrigo, reflexionando sobre aquella extraña conversación con un forastero. Entonces se dio cuenta, horrorizada, de que Alexandre había visto su cabello dorado, rasgo exclusivo de la realeza. Antes de que pudieran reaccionar, un alboroto resonó afuera. Ruaren, borracho, con una botella en la mano, gritaba con violencia, hasta que de repente resbaló y se golpeó contra un poste de madera. Los niños se cubrieron los ojos, incapaces de mirar. Los gritos desesperados de las doncellas llenaron el aire. La escena dejó a Arien aterrada, incapaz de dormir esa noche. Aren, en silencio, trató de consolarla y corrió las cortinas para darle tranquilidad. Pero desde la ventana, Aren vio entrar en el castillo a un escuadrón de caballeros con armaduras doradas. El dorado era símbolo de la realeza, imposible de confundir. No prestaron atención al cadáver de Ruaren, estaba claro que buscaban otro objetivo. Aren y Arien se ocultaron en un espacio secreto tras un cuadro, conteniendo la respiración mientras los soldados registraban el lugar. En sus corazones solo había un pensamiento: como hijos ilegítimos repudiados, ahora eran el objetivo, lo que equivalía a una sentencia de muerte. Los soldados gritaron: ¿Dónde están sus altezas? Aquel llamado dejó a los dos petrificados. Arien susurró a su hermano que, cuando cayera la noche, debían huir al bosque. Aren asintió, aunque su mente estaba llena de preocupación. La noche cubría todo, dos niños corrían juntos hacia el bosque. Pero antes de poder descansar, otro escuadrón de caballeros bloqueó el camino. Ellos apartaban con cuidado los arbustos con sus espadas, decididos a encontrarlos. Arien, exhausta, cayó al suelo, haciendo que Aren gritara asustado. Ese grito reveló de inmediato su escondite. Una espada se apuntó directamente al cuello de Aren, helada hasta estremecer. Sin embargo, cuando la luz de la luna iluminó su cabello dorado, todos los caballeros quedaron atónitos. Una figura con capa roja se acercó, el comandante temblando se arrodilló y todos exclamaron al unísono: «Su Alteza». Los niños permanecieron inmóviles, entre confusión y miedo. Los ojos de Arien se abrieron de par en par, el hombre frente a ellos era el emperador. El monarca, con frialdad, ordenó llevarse a los dos niños. Antes de poder reaccionar, Arien se mareó y perdió el conocimiento. Entre la niebla de su inconsciencia, se vio recostada en una cama suave, sudorosa, respirando con dificultad. Aren sostenía su mano, tranquilizándola, él estaba allí. A la mañana siguiente, Arien despertó sobresaltada, descubriendo que estaba en una lujosa habitación, bañada en luz y decorada con pinturas exquisitas. Aren, a su lado, confesó que no había podido dormir por temor a lo que el emperador pudiera hacerles. Al escucharlo, Arien se estremeció, recordando el rostro frío de la noche anterior. De pronto, la puerta se abrió y un grupo de sirvientes entró. La jefa de doncellas se inclinó con respeto: «Bienvenidos, altezas. Este es el palacio Sibola y Sina. A partir de ahora, os serviremos». Esas palabras dejaron a los dos niños atónitos, casi incapaces de creerlas. Los sirvientes prepararon agua tibia y nuevas ropas, diciendo que los ayudarían a bañarse y vestirse. Arien, alarmada, se resistió, revelando sin querer su brazo cubierto de cicatrices. Aren se interpuso de inmediato, con mirada sombría. Los sirvientes murmuraban, horrorizados de que miembros de la realeza tuvieran tales marcas. La jefa de doncellas los reprendió con dureza, y en voz baja advirtió: bajo ninguna circunstancia el emperador debía enterarse, pues el valor de la realeza se vería disminuido. Aren y Arien quedaron mudos ante esas palabras. Pronto empezarían la educación propia de la familia imperial. Dentro de Arien ardía la indignación. ¿Compasión? Durante 5 años jamás les había prestado atención, ¿y ahora quería que se sintieran agradecidos? Unos golpes en la puerta interrumpieron sus pensamientos. El mayordomo transmitía la orden de que esa noche, el emperador los invitaba a cenar. La noticia los estremeció. Mientras se ponía el traje ceremonial, Arien recordó la primera memoria que tenía: aquel hombre los alzaba en brazos y les daba un nombre bajo una luz dorada tenue. Fuera de ese instante, nada más había dejado. Ahora debían ponerse vestimentas suntuosas para compartir mesa con un padre desconocido.
Aren murmuró con telepatía que era absurdo disfrazarse tanto solo para cenar. De repente, el mayordomo apareció con los sirvientes para escoltarlos. Los niños caminaron por un amplio pasillo lleno de estatuas brillantes, la luz reflejada los deslumbraba. Pero en el corazón de Arien solo había ansiedad, pues sabía que ese lugar pertenecía al soberano absoluto del imperio. Finalmente, el mayordomo se detuvo frente a una puerta dorada, anunciando que el emperador los esperaba dentro. Las puertas se abrieron, el emperador estaba sentado con majestad frente a la mesa, sus ojos fríos fijos en ellos. Arien y Aren, siguiendo la instrucción de la jefa de doncellas, se inclinaron y lo llamaron padre. Se sentaron juntos, rodeados de un banquete espléndido. Cuando la mirada del emperador se posó en Arien, la tensión se apoderó del ambiente. De repente, preguntó por las cicatrices. Arien apresurada cubrió el brazo de Aren, un nudo de ira y miedo en el pecho. El emperador interrogó con voz severa, su aura imponía silencio absoluto. Finalmente, Arien estalló en llanto, gritando que no quería que nadie tocara su dolor ni el de su hermano. El emperador los observó en silencio, su mirada profunda, imposible de descifrar. Arien rompió a llorar, gritando: «No nos pregunte nada más. No tiene ni idea de lo que hemos sufrido». Arien temblaba, casi incapaz de mantenerse en pie. Tambaleándose, estuvo a punto de colapsar, pero Aren la sostuvo rápidamente. A los ojos del emperador, los hijos ilegítimos eran siempre una debilidad. Como la sangre de él corría por sus venas, eran tanto su carne y hueso como una amenaza. Esa mujer, Ruraen, era aún más codiciosa, sin siquiera querer que sobrevivieran, ya que guardaba sus propios secretos. El emperador una vez sostuvo a un niño pequeño en sus brazos, pero no tuvo el corazón para hacerles daño. Eran de sangre real, con el cabello rubio como el de él, y tan frágiles como el humo. De pie junto a la cuna, susurró: «Sus nombres serán Arien y Aren». Si no podía eliminarlos él mismo, era mejor esconderlos para siempre. Según el acuerdo, luego, al enterarse de la muerte de Ruraen, los vio una vez más. 2 niños de 5 años, tan delicados como el cristal, que con un solo toque parecían a punto de romperse. De repente se preguntó: ¿había sostenido alguna vez a la niña en sus brazos? En ese cálido momento, dudó: ¿lo que hizo al final fue correcto o incorrecto? A altas horas de la noche, Arien se despertó y miró al techo. La habitación era la misma que antes, y Aren seguía a su lado. Suspiró, sintiendo como si acabara de escapar de las garras del emperador. Un miedo se apoderó de su corazón. ¿Había cometido algún error? Suavemente, le preguntó a su hermano: «Aren, ¿tú, seguimos vivos? ¿O solo están esperando a que me despierte para deshacerse de nosotros?» Aren la tranquilizó de inmediato: «Está bien, solo nos está dejando volver a casa». Arien se horrorizó. ¿Qué? Aren, por su parte, estaba tan tenso y ansioso que frunció el ceño. Iba a explicarse, pero Aren de repente la abrazó con fuerza, susurrando: «Ahora estamos a salvo. Te perdono por esta vez, pero no lo vuelvas a hacer». Arien se ahogó en lágrimas, llorando, solo atreviéndose a murmurar: «No estás enojado, ¿verdad?». Se acostó de nuevo, sintiéndose inquieta. Oponerse abiertamente al emperador y seguir viva era algo inaudito. En su mente, revivió la imagen de él sosteniéndola de regreso, algo que todavía le costaba creer. Al día siguiente, el sol de la mañana iluminó el espléndido palacio, y los pájaros cantaban alegremente. En la gran cama, Arien y Aren todavía yacían juntos, rodeados de sirvientas esperando órdenes. Arien pensó para sí misma: «Desde ese día no ha pasado nada, pero mi corazón todavía no está en paz. ¿Cuánto tiempo más tendremos que quedarnos en esta habitación?» «¿Y has visto la mirada de esas sirvientas?». Los 2 niños estaban tumbados perezosamente en la cama cuando una doncella de cabello suave habló: «Príncipe, princesa, si lo desean, puedo llevarlos al jardín trasero a pasear». Al oírlo, sus ojos brillaron y exclamaron al unísono: «Vamos». No pasó mucho tiempo antes de que se encontraran en un jardín resplandeciente. El sendero de grava serpenteaba entre parterres de flores multicolores, muros de hojas verdes salpicados de pétalos recién abiertos. Arien miró alrededor maravillada: «Es hermoso, hay tantas flores que nunca había visto». Aren asintió: «El jardín de donde veníamos no se puede comparar». Por un momento, ambos sintieron que podían respirar con libertad, aunque aún estaban rodeados de decenas de miradas. Aren susurró: «Arien, intentemos hacer coronas de flores. Recuerda comportarte como niños normales». Arien sonrió y asintió. Mientras hablaban por telepatía, las miradas de las doncellas a sus espaldas hicieron que Arien se estremeciera. Ellas permanecían inmóviles como estatuas,
con ojos fríos como cazadores acechando. Aunque sabía que no tenían malas intenciones, el escalofrío recorrió su espalda. Justo cuando la niña estaba preocupada, una voz inesperada sonó: «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí?». El sonido familiar los sobresaltó. Aren levantó la cabeza, la brillante luz dorada del sol se reflejaba en el cabello del recién llegado, haciéndolo aún más radiante. El joven tenía el cabello recogido a un lado, un rostro apuesto, ojos azules tranquilos y una sonrisa cálida. Esa imagen hizo que los dos niños recordaran su encuentro secreto en el árbol. Pero ahora, su cabello era de un rubio dorado. Arien se sorprendió y una sospecha surgió en su corazón. El hombre sonrió, se arrodilló sobre una rodilla, puso una mano en su pecho y se presentó: «Soy el segundo príncipe del Imperio Duran, Alexander Duran». Una doncella exclamó en pánico: «Alteza, ¿por qué se arrodilla ante?». El rostro del príncipe se oscureció de inmediato. Miró a la doncella, haciéndola temblar y retroceder. Con frialdad, ordenó: «Aléjense. Están molestando a los niños». «Sí, Alteza», respondieron las doncellas al unísono y se retiraron. La atmósfera de repente se sintió más ligera. Alexan se sentó, tomó la corona de flores y la admiró. «Es hermosa, la has tejido con gran destreza». Arien pensó para sí misma: «Es bueno no tener a las doncellas pegadas a nosotros, pero ahora está este segundo príncipe». De repente, Aren usó la telepatía para preguntar a su hermana: «¿El segundo príncipe no tiene solo 10 años?». Arien se giró abruptamente y gritó: «¿Qué?». El grito sobresaltó a Alexan: «¿Qué pasa?». Ella agitó sus manos nerviosamente: «No, no es nada». Él solo sonrió amablemente: «Finalmente han decidido hablar conmigo». La mente de Arien estaba en un lío. 10 años, ¿pero por qué es así? ¿Es también un poder especial de la familia real? ¿O somos realmente más pequeños que nuestros pares? En ese momento, Alexan habló dulcemente: «Aren, la primera vez que ven el jardín que llaman a hermoso, ¿cómo se sienten?». Al devolver la corona de flores, la mirada de Arien no se apartaba del joven. Se preguntaba: ¿por qué esta persona se preocupa por nosotros? En realidad, solo somos seres despreciados, debería ignorarnos. Pero al ver la cálida sonrisa de Alexan, Arien pensó: tal vez solo sea curiosidad, querer conocer a los dos niños extraños que aparecieron en el palacio. Él dijo lentamente: «Espero que les guste este lugar. Pueden llamarme Alex. Somos de la misma familia». De la misma familia, hizo que Arien se estremeciera. Sus dedos apretaron la corona, bajó la cabeza, los ojos llenos de tristeza. Él no sabía lo sensibles que eran a esa palabra. Alexan continuó: «¿Tienen algún apodo?». Los dos guardaron silencio. Al final Arien respondió suavemente: «No tenemos». En su interior pensó: «Y nunca tendremos. Solo entre nosotros nos llamamos por nuestros nombres». El joven no lo notó, solo sonrió, quizás porque sus nombres ya son hermosos. Los demás hermanos fueron nombrados por su madre, pero ustedes dos recibieron nombres otorgados por el emperador. «Sí», contestó Arien, pero su corazón se agitó: «no hay ninguna diferencia. Si realmente nos consideraran familia, no nos habrían abandonado tantos años en manos de Ruraen». Justo al pensar eso, la mano de Arien sufrió un dolor agudo. Su rostro palideció, su muñeca estaba hinchada y enrojecida. Aren, asustado, la llamó. Alexan rápidamente tomó la mano de Arien: «Quizás fue una picadura de insecto, déjame curarla». Pero al levantar la manga, se quedó impactado. En ese brazo delgado había incontables cicatrices pequeñas, huellas de años de tortura. Alexan permaneció inmóvil, con el corazón pesado. «¿Esto qué es?». Su voz se quebró. Aren gritó de inmediato: «Suéltala». Arien, con dolor, estuvo a punto de llorar. Su corazón clamaba: «¿Por qué desde el emperador hasta el segundo príncipe nos miran siempre con esa expresión?». Alexan, con tono severo, sujetó fuerte su mano: «¿Por qué tu brazo está así?». La pequeña mano fue apretada con fuerza. Arien se retorció de dolor. Aren intentó jalar a su hermana, pero de pronto gritó: «Perdón». «¿Perdón? ¿Prometemos no volver a hacerlo?». Aquella frase familiar dejó a Arien paralizada. Era lo que siempre tenían que repetir cada vez que eran castigados, incluso después de la muerte de Ruraen. Alexan, atónito, soltó de inmediato la mano. Arien retrocedió, refugiándose junto a su hermano. El joven se cubrió el rostro, la voz temblorosa: «No, no es culpa de ustedes. Todo es por mí.
Levantando la cabeza, sus ojos se llenaron de compasión. ¿Quién los obligó a decir esas palabras? Los dos niños guardaron silencio, mirándolo con cautela. Alexan suavizó la voz, lo siento. Déjame curar tu herida. Al ver que se acercaba, Aren se interpuso delante de su hermana. Alexan explicó, solo quiero ayudar. Ustedes no son de linaje real puro, su capacidad de recuperación es débil. La picadura de este insecto tiene veneno. ¿Linaje real puro? Los dos se sorprendieron. Arien recordó que incluso los sirvientes habían mencionado esa expresión. Con duda en el corazón, preguntó en voz baja, ¿qué significa linaje real puro? Al escucharla, el rostro de Alexan se iluminó como si hubiera encontrado a alguien con quien compartir. Arien asintió, y él continuó, ¿sabes por qué a la familia real la llaman así? Arien recordó que Ruraen una vez lo mencionó borracho, y respondió, sí, es la familia bendecida por los dioses. Él sonrió y asintió. Así era, la familia real poseía un poder especial, un cuerpo superior, una belleza destacada con cabellos dorados, una capacidad de regeneración extraordinaria. Ninguna herida, enfermedad o veneno podía derrotarlos. Por eso se les veneraba como la familia bendecida por los dioses. Exacto, dijo Alexan, pero como ustedes son mestizos, su recuperación es más débil, y no tienen el periodo de despertar como los de linaje puro. Arien se estremeció, murmuró, ¿periodo de despertar? Y de pronto exclamó fuerte, sorprendiendo tanto a Alexan como a Aren. Al mirar la apariencia adulta del joven frente a ella, Arien lo comprendió. Sí, esa era la razón por la cual, aunque aún era joven, este príncipe ya tenía la forma de un adulto. Antes de entrar en la adolescencia, todos los miembros de la realeza atraviesan la etapa de la despertar. En ese momento, el cuerpo cambia, volviéndose mucho más maduro. Al llegar a los 30 años prácticamente dejan de envejecer. Esa es la diferencia que hace que la realeza sea considerada bendecida por los dioses. Al comprenderlo, Arien entendió aún más la obsesión de Ruraen con la sangre pura. Pero luego bajó la mirada, sintiendo un peso en el corazón. Ella y Aren no tenían despertar, condenados a permanecer atrapados en cuerpos pequeños. Alexan se arrodilló suavemente, con una mirada sincera, perdón por haberte hecho daño. Déjame curarte. Te prometo que solo sanaré la herida. La sinceridad en los ojos de Alexan finalmente hizo que los hermanos Arien y Aren asintieran. Alexan, feliz, tomó la pequeña mano de Arien y cerró los ojos para recitar un hechizo. Una cálida luz se extendió, la herida de la niña desapareció al instante. Listo, ya no duele, ¿verdad? Sonrió. Arien, asombrada, miró su mano y murmuró, sí. Pensó en silencio, sin imaginar que él usaría magia en lugar de medicina. Realmente, esa era la diferencia de la realeza. Pero la alegría se desvaneció cuando Alexan la observó con atención. Arien, ¿esas cicatrices, de dónde vienen? Ambos hermanos se quedaron paralizados, cruzaron miradas y callaron. Arien apresurada escondió la mano tras la espalda. Alexan insistió con voz suplicante, por favor, dímelo. Tras un largo silencio, Arien bajó la cabeza y respondió en voz baja, fueron Ruraen y los sirvientes. Aren frunció el ceño al oírla. De repente, Arien levantó la mirada, con ojos firmes, y preguntó con sospecha, ¿antes nunca habías oído hablar de nosotros? Alexan suspiró, lo sabía, pero no le presté atención. Esa respuesta dejó un peso en el corazón de Arien. Alexan se apresuró a aclarar, pero no sabía que eran tan pequeños ni que tenían tantas cicatrices. En la realeza, a los 5 años ya son adolescentes. Al escuchar esto, ambos bajaron la cabeza, con una mezcla de resentimiento y tristeza. Nunca habían deseado los privilegios de la realeza. Finalmente, Alexan habló lentamente, Aren, el palacio real es un lugar lujoso, pero también caótico y cruel. Una vez que su padre los reconozca, se convertirán en sus legítimos dueños. Tendrán más responsabilidades, pero a cambio tendrán riqueza y una vida cálida. Espero que aquí puedan vivir lo que nunca han sentido. Su voz suave resonaba en el jardín de flores. De repente, tomó la mano de Arien, por ejemplo, esto. Con esas palabras, invocó un hechizo, una luz azul se vertió en la mano de ella y luego se transformó en pequeñas chispas encantadoras. Listo, dijo alegremente Alexan. Arien quedó maravillada. Mientras aún estaba confundida, Alexan se giró hacia Aren y sonrió. Aren, dame tu mano. Este es un regalo para ti. Arien lo miró sorprendida. Alex, ¿qué es esto?
Alexandre respondió con calma, en un momento lo sabrán. Miró a los dos niños con ternura, es mi manera de demostrarles que me importan. Arien y Aren lo observaron con asombro, ¿hablas en serio? Alexandre, al ver sus miradas, se inclinó y sonrió con firmeza, sí, es verdad. Mientras los tres conversaban alegremente, llegaron tres sirvientas. Al verlas, Alexandre dijo, parece que la señora Isina las está buscando. Los hermanos Arien y Aren se asustaron y huyeron apresuradamente. Al salir, chocaron con las sirvientas, quienes los reprendieron severamente. ¿Cómo pueden los miembros de la realeza correr de manera tan irrespetuosa? Los hermanos, atemorizados, pensaron, claramente hemos hecho todo lo posible y aún así nos regañan. La sirvienta principal habló, no esperaba que después de tantos años estos niños aún siguieran vivos. En el majestuoso palacio, las blancas paredes se veían sumamente nobles. Las tres sirvientas se acercaron a los dos hermanos. Su Alteza el Príncipe, Su Alteza la Princesa, dijeron al unísono. Isina preguntó con seriedad, ¿qué les dijo hace un momento el segundo príncipe? Arien pensó un instante y creyó que no era malo contarle un poco, así que relató, bueno, estábamos hablando de... Aren agregó más detalles, pero Isina interrumpió, Sus Altezas, no deben revelar el contenido de sus conversaciones con ningún otro miembro de la realeza. Es increíble que ni siquiera pudieran pasar una prueba tan simple. Arien y Aren quedaron sin palabras. De repente, dos soldados aparecieron detrás de ellos, se arrodillaron y dijeron respetuosamente, Su Alteza el Príncipe, Su Alteza la Princesa, hemos venido a escoltarlos. Los niños quedaron atónitos y, sin tiempo de reaccionar, fueron levantados en brazos. ¿Por qué nos llevan así?, preguntaron asustados. Isina les explicó, no se preocupen, a todos los niños de la realeza se les transporta de esta manera. Arien se sorprendió, nunca antes habíamos escuchado eso. Isina continuó con calma, yo misma he cuidado de otros príncipes y princesas, pero ustedes dos son realmente especiales. Arien preguntó con desconfianza, ¿especiales? Isina suspiró y respondió con firmeza, el poder de ustedes tiene problemas, además sus cuerpos se desarrollan mucho más lentamente que los demás miembros de la realeza. Por eso considero más rápido llevarlos en brazos. Los dos niños, llenos de ira pero impotentes, solo pudieron maldecir en silencio, si nos hubieran criado adecuadamente ya habríamos crecido. Isina declaró, a partir de ahora, Isina se asegurará de que reciban la mejor crianza. Prepararé todo para ustedes, desde la educación hasta las necesidades diarias, todo deberá hacerse con sumo cuidado. La nueva vida de los gemelos Aren y Arien comenzó bajo la estricta supervisión de Isina. Tal como ella lo prometió, todos los utensilios de uso diario y montones de libros fueron preparados de antemano. Los hermanos se adentraron en días de interminables estudios, tan duros que, aunque lograban evitar la atención de otros miembros de la realeza, Aren no dejaba de quejarse con cansancio. Intentaron quejarse con Isina, pero ella solo suspiró y respondió con frialdad que el gran príncipe y el segundo príncipe ya habían dominado todo ese conocimiento a los 4 años, dejándolos sin palabras. Durante una lección de conversación, Isina apareció de repente detrás de ellos y los reprendió con voz helada por usar palabras poco elegantes. Después de que se marchó, los dos niños, como sombras de cabello dorado, siguieron suspirando. Arien, masajeándose la muñeca dolorida, murmuró que, aunque tenían buena comida, ropa fina y camas cómodas, se sentían como pájaros enjaulados, muy distinto de cuando vivían con Ruraen. Las burlas y el desprecio de los maestros se convirtieron en rutina. Durante las clases de equilibrio, la instructora murmuró con tono hiriente que eran unos inútiles con sangre de plebeyos, aunque luego cambió rápidamente de expresión para halagarlos. En las lecciones de lengua y economía, los maestros mostraban una frustración abierta, comparándolos sin cesar con el gran príncipe y preguntándose qué sería del país en manos de esos niños. Exhaustos, los gemelos se desplomaban sobre la cama en cada descanso. Arien suspiraba que ser menospreciados ya era lo normal, preguntándose qué podían esperar de un par de niños de 5 años que, aparte de su cabello dorado, no tenían nada especial. Aren, con rabia contenida, se quejaba de la severidad de la educación real, diciendo que solo los trataban como príncipes para exigirles, mientras en realidad los despreciaban. De pronto, Aren propuso salir a jugar, pero Arien respondió con desaliento que los sirvientes no los dejaban en paz. Entonces, notaron algo extraño, los sirvientes habían desaparecido. El silencio inusual del cuarto los hizo mirarse con la misma idea, escapar. Corrieron hacia el jardín, donde los arcos de rosas trepadoras rodeaban la entrada y la luz dorada del sol bañaba todo. Avanzaron a toda prisa, sus risas frescas resonando por el lugar.
Bajo el cielo azul y soleado, rodaron sobre la hierba suave, treparon las raíces de los viejos árboles y se dejaron envolver por el aroma de las flores y el murmullo de las hojas al viento. Aquella breve libertad en medio de la naturaleza era un tesoro que saboreaban con todo el corazón. Arien se tumbó boca abajo y rió suavemente. Hacía mucho tiempo que no jugábamos así. Aren, con el rostro hacia el cielo y los ojos entrecerrados de placer, respondió, así es maravilloso. El corazón de Arien se llenó de paz al contemplar el cielo azul, murmurando en su interior, realmente amamos el bosque. El bosque siempre nos protege, nos oculta del hambre, de las veces que huimos del palacio de Delonia. La brisa soplaba suavemente, el sol cálido los envolvía. Arien abrió los brazos sintiendo como si volara, y su corazón se llenó de júbilo. Apenas hemos salido hace poco, y ya siento que realmente puedo volver a respirar. La mirada de Arien se detuvo en un manzano cargado de frutos, con un follaje verde brillante. Al verlo, Arien exclamó, allí hay un árbol frutal. Arien gritó emocionada, ¿de verdad? Sabiendo que a su hermana le gustaba trepar árboles, Arien corrió hacia él llena de entusiasmo, gritando alegre, por fin podré trepar un árbol. Arien suspiró resignado y dijo, esto no es justo, deberíamos trepar juntos. Arien trepó rápidamente al árbol, emocionada. Aunque su ropa y zapatos resultaban incómodos, ella se sentía satisfecha. De repente, su pie resbaló en una rama y perdió el equilibrio. No logró sostenerse bien, apenas sujetándose al tronco, mientras pensaba con horror, ¡ay, no! Arien abrió los ojos aterrorizado y gritó, Arien. Ella comenzó a caer, pálida, con los ojos cerrados, preparándose para lo peor. En ese instante apareció de la nada una figura con capa negra. Un joven pelirrojo extendió sus brazos firmes y la atrapó en medio de la caída. Arien quedó envuelta en sus brazos cálidos, sostenida como una princesa. Al no sentir dolor, abrió lentamente los ojos y vio al joven de cabello rojo bajo el sol, su melena como fuego. Él sonrió y dijo, ¡qué sorpresa! La primera vez que nos vemos y ya me dejas una impresión tan fuerte. Hola, Arien. Ella, aún aturdida, lo miraba con los ojos muy abiertos y llenos de desconcierto. Los tres permanecieron así, mirándose. Arien y Arien no sabían quién era, llenos de dudas, ¿quién es este? Después de un momento, el joven la depositó en el suelo y, arrodillado sobre una rodilla, preguntó, ¿estás herida? Arien negó con la cabeza, no. Bajo la luz brillante, el joven se levantó. Sus ojos color vino brillaban con dulzura, su voz sonaba serena, eres realmente una princesita problemática. Al escuchar la palabra princesa, Arien se encogió un poco, sonrojada, pero con valentía preguntó, ¿quién eres tú? La mirada del joven se volvió aún más suave. El viento agitó su capa y su cabello rojo. Tras un largo silencio, respondió, siempre he querido conocerte, Arien, y también a tu hermano. La mirada de Arien estaba avergonzada, y el niño apretó levemente su mano. Ambos hermanos sentían curiosidad por el joven pelirrojo que acababa de desaparecer. Antes de que Arien pudiera preguntar, la voz de los guardias resonó, Su Alteza el Príncipe. Su Alteza la Princesa. El mayordomo y la doncella rubia corrieron apresurados, preocupados y regañándolos, ¿cómo es que sus altezas están aquí? ¿Hemos estado buscándolos por todas partes? Ustedes desaparecieron de repente, nos asustaron mucho. Los dos niños se quedaron perplejos, pensando, ¿no fueron ellos quienes desaparecieron primero? Los adultos seguían murmurando sobre la responsabilidad. De pronto, Arien se dio cuenta de algo y llamó a Aren. Ambos giraron la cabeza. Alrededor solo había viento, ni una sola sombra, el joven pelirrojo había desaparecido sin dejar rastro. Al caer la noche, Arien yacía en la cama de sábanas rosadas, llena de pensamientos. La niña consideraba a ese joven misterioso muy extraño, ¿cómo sabía su nombre si era la primera vez que se veían? De repente, surgió en ella una audaz suposición, parecía que él los había estado esperando desde hacía mucho tiempo. Se apresuró a negar esa idea absurda e intentó dormir. Poco después, Arien se quedó dormida. Aren se acercó, la sacudió suavemente, Arien. Ella despertó somnolienta. Aren vaciló y preguntó, ¿deberíamos regresar a ese lugar, donde lo vimos ayer? Al notar la expresión inquieta de su hermano, Arien guardó silencio y luego asintió. Ambos bajaron de la cama, y con sigilo, volvieron al sitio donde lo habían encontrado. Observaban con cautela, preocupados por los sirvientes y caballeros.
Curiosamente, el pasillo estaba completamente vacío. Los niños se apresuraron a escabullirse afuera. Arien miró hacia atrás, preguntándose, ¿es seguro que la guardia sea tan floja? Aren tiró de la mano de Arien mientras dudaban qué camino tomar. Ella señaló, la última vez fuimos por aquí, ¿verdad? Aren no estaba seguro. De repente, Aren jaló a Arien y susurró, Arien, alguien viene. Eran unos nobles que paseaban. Los dos niños se escondieron tras un gran árbol, escuchando en secreto cómo se quejaban de una reunión urgente y de otras molestias. De pronto, uno exclamó, ¿de verdad tenemos que aumentar el gasto del palacio Sibola solo para que esos bastardos coman bien y vistan lujosamente? Esa frase dejó a los niños paralizados. Los nobles siguieron hablando con palabras crueles, no entiendo cómo esos niños viles pueden ser aceptados. Los bastardos del emperador solo deshonran al imperio. Con sangre plebeya en sus venas, jamás tendrán la capacidad de pasar la ceremonia de despertar. Arien se dejó caer al suelo, con las manos apretadas y el cuerpo temblando. Recordaba las palabras de rechazo y desprecio del pasado. Gritó desesperada en su interior, basta. Nosotros no elegimos nacer. De pronto, una voz resonó desde detrás de los tres nobles, ¿qué acaban de decir? Arien y Aren, escondidos tras el árbol, miraban tensos hacia adelante. Los tres nobles se sobresaltaron, girándose de golpe, Su Alteza. El que apareció era el príncipe heredero del imperio Duran Roy. Ellos se apresuraron a arrodillarse en el suelo, lo que dejó a los dos niños completamente sorprendidos. Roy, con frialdad, repitió las palabras crueles, los bastardos deberían morir. Con tono arrogante los increpó, quiero confirmar, ¿es cierto lo que escuché? Repítanlo. Los tres nobles palidecieron, tartamudeando, no dijimos nada. ¿Nada? Roy los cuestionó, ¿entonces para qué vine en persona? Arien y Aren se miraron, apretando sus manos. Los tres se inclinaron aún más, Su Alteza, jamás nos atreveríamos. Antes de terminar, Roy ordenó, llévenselos. Calumniar a la familia imperial, que sean castigados. Cuando los tres fueron apresados, Roy se plantó frente a los dos niños. Arien y Aren, asombrados y temerosos, no sabían desde cuándo los había descubierto. Así que este era el príncipe heredero, su medio hermano mayor, pensó Arien. Se encogieron juntos, llenos de dudas. ¿Están bien?, preguntó Roy, rompiendo el silencio. La pregunta los hizo aún más cautelosos. Aren gritó con rabia, ¿ustedes son todos iguales? ¿Crees que después de escuchar esas palabras venenosas podemos estar bien? Solo porque somos bastardos. Con voz amarga añadió, ojalá no hubiéramos sido de la familia real, y más aún, no hubiéramos nacido así. Los ojos de Aren estaban llenos de resentimiento. Arien también sintió amargura, entendía muy bien a su hermano. Ella misma había pensado lo mismo, que su mera existencia quizás era un error. Aunque fueran ilegítimos, ¿qué importaba? Fueron los adultos quienes los trajeron al mundo. Hacían todo lo posible, y aún así merecían vivir. Aren, inquieto, pensó, ¿habré dicho demasiado delante del príncipe heredero? Al ver el semblante sombrío de Roy, Arien se tensó aún más. La presión que emanaba de él los aterrorizaba. Permanecieron inmóviles, temiendo lo peor, estamos acabados. En ese instante, Arien tiró de Aren y ambos huyeron, dejando caer su pañuelo frente al príncipe. Corrieron hasta su habitación y cerraron la puerta de golpe. Arien dijo, pero parece que no nos persiguió. Tal vez se apiadó de nosotros. Sin embargo, la preocupación la invadió. Estamos perdidos, hablamos mal de la familia real delante de él. Aren, avergonzado, respondió, no pude contenerme y puse a los dos en peligro, lo siento. Arien le tomó fuerte la mano y dijo, Aren, nosotros no hemos hecho nada malo. De repente, una voz seca y fría resonó, ¿qué significa no haber hecho nada malo? Arien y Aren se giraron asustados y vieron a Isina. Su rostro estaba lleno de ira al ver la ropa de los niños cubierta de barro. Isina frunció el ceño y preguntó con enojo, ¿qué ha pasado exactamente? Arien y Aren estaban a punto de llorar, pensando que ella era aún más aterradora que el príncipe heredero. Isina se calmó y preguntó, ¿cómo salieron ustedes dos? Aren respondió, solo salimos afuera. Ella ordenó a los sirvientes que prepararan agua para bañarlos. Isina suspiró, lo que asustó aún más a los niños. Ella dijo, esta ya es la segunda vez que desaparecen de repente.
Claramente confirmamos que estaban dormidos y pusimos sirvientes a vigilar fuera de la puerta, aún así ustedes desaparecieron sin un solo ruido. Arien pensó, ¿de qué está hablando? Cuando salimos no vimos a nadie. Ella preguntó, ¿no fue que los sirvientes de la señora desaparecieron primero? El rostro de Isina mostró desagrado. Por favor, dejen de ocultar cosas y díganme la verdad. Arien gritó con enojo, ¿no estamos ocultando nada? Isina suspiró de nuevo y se burló, un miembro de la familia imperial que sabe mentir, realmente impresionante. Sus palabras enfurecieron más a los niños. Luego cambió de tema, la clase de etiqueta está por comenzar, después de que se bañen, debemos prepararnos de inmediato. Arien protestó, todavía no hemos desayunado. En ese momento, una voz sonó, claramente aún es demasiado temprano para que los niños empiecen la lección. Los tres se giraron sorprendidos, era el príncipe heredero. Nadie sabía cómo había llegado hasta la habitación de los niños. Isina inclinó la cabeza en saludo, mientras Arien y Aren temblaban pensando, por supuesto, él nos siguió. Si nos castigan ahora, no será injusto. De repente, el príncipe se arrodilló frente a ellos, dejándolos atónitos. Le devolvió a Arien el pañuelo que ella había perdido antes. Arien lo tomó con manos temblorosas, percibiendo un suave aroma. El príncipe acarició su cabeza, lo que la dejó sorprendida. La niña abrazó el pañuelo con fuerza, creyendo que iba a golpearla, pero al abrir los ojos vio que él solo la consolaba suavemente. El gesto la dejó desconcertada. Luego miró a Aren, que se puso tenso. El príncipe también acarició su cabeza, y el niño, con el cuerpo temblando, apretó con fuerza los puños. Arien pensó, ¿por qué hace esto? Seguro que es una advertencia. El príncipe se volvió hacia Isina, tráeme el horario de estudios de ellos. Ella fue a buscarlo y se lo entregó. Los niños pensaron, ¿para qué necesita eso? Roy lo abrió y lo revisó con atención. Tras leerlo, se enfureció, apretando el papel en su mano, ¿estás loca, Isina? Una oleada de frío recorrió la sala, el rostro de Isina cambió drásticamente al verlo. Arien pensó, ¿qué pasa? El ambiente cambió de repente. Roy gritó severamente, ¿tanta tarea es ridícula? ¿Quieres que los niños se vuelvan locos? Arien sospechaba, ¿está reprendiendo a Isina? ¿Es este el poder del príncipe? Roy ordenó, no lo repetiré, reduce a la mitad la cantidad de tareas de los niños. Isina inclinó la cabeza con respeto, Su Alteza, no puedo obedecer su orden. Su Majestad me confió toda la educación de los niños, no puedo desobedecer el mandato real. Roy frunció el ceño y confirmó, ¿no puedes obedecerme porque debes seguir la orden de mi padre? Isina afirmó, es la regla, Alteza. Roy suspiró con impotencia, entonces no hay nada que hacer. La esfera que envolvía a los dos niños comenzó a desvanecerse. Roy dijo, Isina, lo entiendo. Arien pensó, lo escuché. La atmósfera volvió a la normalidad. Los dos niños levantaron la cabeza para mirar a Roy. Él les habló con calma, si necesitan algo, díganmelo. Incluso si quieren visitar mi palacio, pueden hacerlo. La situación dejó a los dos un poco desconcertados. Roy salió paso a paso de la habitación. Arien preguntó, ¿qué fue eso recién? Aren respondió, ¿quién sabe? El príncipe heredero llamó a la puerta del despacho del emperador y le presentó el horario de estudio de los dos pequeños. Él lo revisó y decidió ir personalmente a conocerlos. En el comedor, Isina enseñaba con seriedad las reglas de etiqueta. Ordenó cortar el huevo con cuchillo en trozos del tamaño de un bocado, mantener la distancia entre el codo y el borde de la mesa al comer vegetales, y no hacer ruido al cortar la comida. Al beber agua, había que inclinar la barbilla, girar ligeramente la muñeca y nunca levantar el vaso hacia la boca con la cabeza agachada. Arien y Aren respondieron apresurados, sí, señora. Isina continuó diciendo que contaría sobre la situación de la familia imperial mientras comían, para prepararlos para la siguiente lección. Arien pensó con fastidio, así se nos va a indigestar la comida. Según ella, los miembros de la familia imperial nacían siendo muy elegantes y con una inteligencia extraordinaria. Arien se lamentó, siempre nos regañan por caminar raro, reaccionar lento y escribir como gallinas, nada que ver con eso. Isina preguntó con severidad, ¿me están escuchando? Ellos respondieron al unísono, sí, señora.
Ella explicó que los miembros de la familia imperial debían poseer 3 cualidades: linaje e cabello dorado, apariencia perfecta, despertar e madurar rápido, envejecer lento y guardián espiritual. Arien preguntó, ¿qué es un guardián espiritual? Y Sina explicó, el guardián espiritual es un ser nacido para proteger a la familia imperial, aparece en forma de una bestia y se conecta, permaneciendo junto a su dueño hasta su muerte. Los 2 niños se escucharon en silencio. Más tarde, Arien, recostado en la cama llena de libros, dijo, todos los guardianes espirituales están registrados en los libros. Arien afirmó, en los libros también están anotados los guardianes del emperador actual y de los príncipes. El del emperador es una serpiente de 6 cabezas, el del príncipe heredero es una pantera negra, el del segundo príncipe es un lobo blanco y el del tercer príncipe es un halcón azul. Arien, curioso, qué increíble, me pregunto cómo se verán. Arien suspiró y leyó en el libro, los guardianes espirituales son un regalo que le otorgó a la familia imperial. Son la prueba del amor del soberano hacia ellos y también permanecerán eternamente leales a su dueño. Con mirada melancólica Arien dijo, nunca tuve envidia de la familia imperial, pero ahora siento un poco de admiración. Arien, confundido, preguntó, ¿tienes envidia porque otros tienen guardianes espirituales? Arien respondió enseguida, sí. Porque eso significa que siempre habrá alguien de nuestro lado. Arien con tristeza murmuró, tienes razón. Arien y Arien caminaban por el pasillo alfombrado de rojo, seguidos por varios sirvientes. Arien llamó, Arien. Ella preguntó, en el libro se habla del tercer príncipe, ¿verdad? Arien respondió, sí. Arien, distraída conversando con su hermano, no miró el camino y tropezó con el dobladillo del vestido de alguien que venía hacia ellos. Al ver claramente a esa persona, ambos gritaron al unísono, Isina. Isina respondió con suavidad, la próxima clase de sus altezas ha sido cancelada, su majestad los convoca. Ambos exclamaron aterrados, ¿qué? Así, los 2 niños tuvieron que ir a ver al emperador. Su majestad estaba sentado con las piernas cruzadas, bebiendo té con calma, mientras los niños sudaban fríamente, sin atreverse a emitir sonido alguno, solo observándolo. El emperador llamó, Isina. Ella comprendió de inmediato, inclinando la cabeza, sí, su majestad. El emperador dijo, he oído que los niños han estado estudiando demasiado últimamente. Ella respondió, en efecto, su majestad, estoy esforzándome en desarrollar sus habilidades. El emperador volvió a llamarla, sin siquiera mirarla, no lo repetiré una segunda vez, ya sabes a qué me refiero. Ella inclinó la cabeza nuevamente, su servidora se autoevaluará. Los 2 niños la miraron de reojo, pensando, ¿cómo puede mantenerse tan tranquila frente al emperador? Isina se volvió hacia los niños e invitó, Su Alteza el Príncipe, Su Alteza la Princesa, por favor, tomen asiento. Ambos respondieron al unísono agradeciendo mucho a la dama. De repente, el emperador golpeó con fuerza la taza de té sobre la mesa y gritó furioso a Isina, con los ojos llenos de un brillo asesino, acabo de oír que mis hijos usaron un tono formal con una sirvienta, ¿cierto? Arien se sobresaltó, pensando si acaso no debería haber usado lenguaje formal con Isina, pero estaba tan asustada que no pudo decir nada. Isina se inclinó pidiendo disculpas. El emperador frunció el ceño y preguntó, ¿qué te dije, Isina? Isina, con el sudor frío corriendo por su frente, respondió, trataré a los niños como si fueran miembros de la familia imperial. Los 2 se sorprendieron, prestando atención a la frase, como miembros de la familia imperial. El emperador, con rostro inexpresivo, le ordenó a Isina, corrige tu comportamiento y actitud, no habrá una segunda advertencia. Isina respondió, sí, su majestad. La sala quedó en un silencio absoluto. El emperador habló, enviaré a Eji. Isina respondió con respeto. Arien, mediante telepatía, le preguntó a Arien, ¿quién es? Arien le dijo que fuera ella misma quien lo preguntara, negándose a responder. Los 2 se miraron. El emperador murmuró al observarlos, los niños son realmente incomprensibles. Luego, sin prestarles más atención, volvió a disfrutar de su té. Los 2 pequeños se quedaron perplejos, sin entender lo que él quería decir. Un rato después, buscaron a la jefa de las doncellas para preguntar. Isina explicó, Eji es el nombre del tercer príncipe. Arien confirmó, ¿el tercer príncipe? Isina respondió, así es, y por favor, sus altezas, procuren no usar lenguaje formal conmigo. Arien preguntó cómo era el tercer príncipe. Isina respondió con respeto que no tenía derecho a hablar libremente de los príncipes, pero advirtió,
El tercer príncipe tiene un carácter algo violento, por lo que sus altezas no deben oponerse a él bajo ninguna circunstancia. Los rostros de los dos niños se ensombrecieron. Y Sin añadió, a ese príncipe se le conoce también como el perro loco del emperador, es implacable con quienes considera sus enemigos. Los dos niños quedaron paralizados, con la mente llena de imaginaciones sobre el peligroso príncipe que el emperador había decidido enviarles. Sentían que vivir allí se volvía cada vez más insoportable. En ese momento, la voz de un mayordomo interrumpió: «Saludos al cuarto príncipe y a la princesa mayor, traigo un mensaje del tercer príncipe que debo entregarles». Los dos escucharon atentamente y se quedaron helados al oír la noticia: «Su Alteza solicita que ambos acudan a su palacio». Los dos tragaron saliva, y Arien se sintió profundamente inquieta. Desde un rincón oculto, el tercer príncipe esbozó una sonrisa extraña, pensando: «Esto será interesante». Él era el símbolo del halcón azul del Imperio Duran, nunca había ocultado su naturaleza violenta. Se decía que era tan feroz que desde niño acompañaba a su padre al campo de batalla, y su apodo era el perro loco del emperador. Arien y Aren estaban frente al palacio, con expresiones mezcladas de duda y miedo. Ante ellos se erguía una majestuosa estatua de un halcón azul. Dos doncellas les dijeron: «Sus altezas pueden entrar directamente». Luego retrocedieron rápidamente unos 100 metros, diciendo que su Alteza solo había pedido que los dos entraran, lo que hizo que Arien llorara en silencio por dentro. Solo quedaban los dos niños frente a la puerta. Aren se rascó la cabeza y dijo: «Entonces, entremos. Creo que si seguimos este camino llegaremos». Arien, aún confundida, miró hacia atrás y movió los labios, como si hubiera notado algo. Abrió los ojos sorprendida y le dijo a Aren: «Hay otros niños aquí». Frente a ellos había un grupo de niños de su misma edad, riendo y jugando alegremente. Arien observó: «Ninguno tiene el cabello rubio, deben ser hijos de nobles». «Pero, ¿por qué no hay sirvientes?». Mientras los dos murmuraban entre sí, el grupo de niños de repente se giró para mirarlos fijamente. Los niños comenzaron a susurrar y pronto se acercaron a los hermanos, todos con miradas traviesas. Arien empezó a sudar frío. Uno de los niños, con aire arrogante, extendió la mano y dijo: «Así que ustedes son el famoso cuarto príncipe y la princesa mayor, ¿verdad?». Aren frunció el ceño, mientras Arien tuvo un mal presentimiento al ver las expresiones arrogantes de aquellos niños de 7 u 8 años. El niño insolente volvió a hablar con soberbia: «Así que ustedes son los bastardos sucios de la familia imperial, increíble. Son la vergüenza de este imperio». Al escuchar eso, los rostros de Arien y Aren se endurecieron. Arien pensó, otra vez con eso de «los bastardos sucios de la familia imperial». Era evidente que esas palabras provenían de lo que sus padres les enseñaban: esos mocosos solo imitaban a los adultos, no valía la pena prestarles atención. Con el rostro serio y los puños apretados, pensó con amargura: «¿Por qué duele tanto, entonces?». Ella miró a su hermano y dijo: «Vámonos, Aren». En su interior, no quería seguir lidiando con aquello. Sin embargo, el niño insolente siguió fanfarroneando: «¿Van a huir? Bueno, al menos saben cuál es su lugar. Paz». De repente, un pie cayó desde atrás y pisó la cabeza del niño insolente. Arien y Aren se giraron, atónitos, y vieron a un joven con el ceño fruncido, claramente molesto, con el pie aún sobre la cabeza del niño que lloraba desconsoladamente. «¡Buah!». El joven dijo con tono severo: «¿Cómo te atreves a hablar con tanta insolencia y ofenderlos?». Su expresión causó terror en todos los demás niños presentes. La escena golpeó la vista de los hermanos: un rostro apuesto, con un cabello rubio brillante y sedoso que relucía con destellos de luz. Su voz volvió a resonar: «¿Quiénes son ustedes para andar merodeando por aquí? ¿Quieren que les rompa el cuello?». Arien comenzó a sudar frío y murmuró: «Demasiado violento». Aren, a su lado, asintió en silencio. Los sollozos del niño continuaban, mientras Arien y Aren pensaban: «Ya sabemos quién es. Ese es el tercer príncipe, Eji». Eji de repente miró fijamente a Arien y Aren, aún sujetando por el cuello al niño, haciendo que el ambiente se volviera más tenso. De pronto, su mirada se suavizó, sus mejillas se sonrojaron y miró a los dos hermanos con ternura: «¡Qué niños tan adorables!». Arien y Aren fruncieron el ceño, confundidos por aquella expresión. En ese momento, se escucharon las voces alarmadas de dos sirvientes que corrían con comida: «Joven amo, señorita, ¿somos los sirvientes?». Probablemente eran los sirvientes de aquellos niños, que acababan de regresar de hacer mandados. Al ver a Eji sujetando al joven amo de su casa, ambos se arrodillaron de inmediato: «Saludamos a su Alteza».
Eji frunció el ceño y gruñó con enojo: ¿insolentes? ¿Solo me ven a mí aquí? ¿Acaso no ven a Arien y Aren? Los dos hermanos quedaron atónitos, era la primera vez que alguien decía sus nombres de manera tan natural. Los sirvientes temblorosos inclinaron la cabeza: saludamos a Su Alteza el Cuarto Príncipe y a Su Alteza la Princesa Mayor. Los hermanos suspiraron con resignación. Inmediatamente después, Eji arrojó con desdén al niño grosero fuera, dejando a los sirvientes aterrorizados. Luego, amenazó con voz dura: niños molestos, si se atreven a acercarse otra vez a Aren y Arien, prepárense para morir. Los niños solo deben ver y oír cosas buenas. Su expresión dejó a los hermanos desconcertados. Eji los miró con orgullo, lleno de energía. Arien pensó que aquella mirada era como si presumiera de algo, aunque no entendía por qué se sentía tan satisfecho después de lanzar a los demás niños. Eji se acarició la barbilla con una sonrisa traviesa: ustedes son de la familia del conde Monby, ¿verdad? En ese caso, a partir de ahora, creo que visitaré más seguido el territorio de los Monby. Aquellos sirvientes se abrazaron del miedo, pálidos como la cera. Arien y Aren sudaban fríamente, pensando que todo se complicaría. Una oscura energía emanó de Eji, intimidando a todos. Los sirvientes huyeron aterrados en todas direcciones. Arien entendió entonces por qué Ysina había advertido tener cuidado con él, pensando: realmente es violento de una forma incomprensible, definitivamente no se puede subestimar a este tipo. Aren y Arien lo miraban con preocupación. De pronto, Eji se rascó la cabeza y miró a los dos hermanos tensos, sonriendo con dulzura: solo quería practicar cómo saludarlos por sus nombres, pero parece que lo dije sin querer. Los dos lo miraron nerviosos, sintiendo que se avecinaban problemas. Eji sonrió radiante y dijo: bien, vámonos. Arien y Aren fueron guiados por el tercer príncipe Eji a un invernadero lleno de rosas. Ambos quedaron asombrados por la amplitud y el esplendor del lugar. Eji los llevó a una mesa de té en el centro y les preguntó si querían probar algunos bocadillos, ordenando de inmediato a los guardias que los prepararan. Luego se sentó en un sofá azul celeste, dando unas palmaditas a ambos lados para que se sentaran junto a él. Arien y Aren, avergonzados, se sentaron uno a cada lado. Él volvió la cabeza hacia Arien, quien, sobresaltada, respondió: Su Alteza el Tercer Príncipe. Eji frunció el ceño, molesto, y le dijo que no usara honoríficos, pidiéndole que lo llamara hermano mayor. Arien se quedó perpleja, sin entender del todo sus palabras. Luego, también le pidió a Aren que lo llamara de la misma forma. Justo en ese momento, los guardias trajeron deliciosos bocadillos como pudín, galletas y pasteles de fresa. El tercer príncipe llamó a Arien, tomó una gran cucharada de pudín, con entusiasmo, la acercó a su rostro diciéndole que dijera: hermano mayor, dame un poco, por favor. La niña se quedó atónita, pensando que su apodo era el perro loco del emperador, y sin embargo ahora sonreía con ternura, queriendo alimentarla como si fuera su hermana pequeña. Eji la animó con alegría. Arien, resignada, murmuró: dame un poco. Pero él insistió en que lo llamara hermano mayor. Desesperada, trató de pedir ayuda a Aren con la mirada, pero él apartó el rostro. Arien, temiendo terminar como los niños de antes, recordó las advertencias de la dama de compañía mayor de tener cuidado. Sin otra opción, la pequeña de 5 años mordió su labio y, con ojos inocentes, dijo haciendo un puchero: hermano mayor, por favor, dame un poco de pudín. Al escucharla, Eji se llenó de alegría y de inmediato le dio una cucharada. Incluso quería grabar ese momento para mostrárselo a sus hermanos. Aren, sentado al lado, se reía en silencio, mientras Arien tenía el rostro completamente oscuro, conteniendo su incomodidad hacia Eji. Sin embargo, el pudín era tan delicioso que no pudo evitar llorar de emoción. Al verla, Aren también sintió ganas de probarlo. Eji le preguntó alegremente si él también quería comer. Aren, con el rostro serio y lleno de líneas de frustración, finalmente decidió ceder y dijo con tono mimoso: Eji hermano mayor. El ambiente se llenó de corazones rosados. Eji también le dio una cucharada, feliz de verlo comer, y le dijo que comiera todo lo que quisiera. Aren, divertido, miraba a su hermana mientras seguía el juego del príncipe solo para disfrutar del pudín cubierto de láminas de oro. Al caer la tarde, el tercer príncipe llevó a Aren y Arien a montar un caballo blanco. Arien se asustó, pues era la primera vez que montaba. Eji les preguntó con dulzura si se sentían cómodos, y ella respondió alegremente: sí, lo que lo llenó de felicidad y satisfacción. Eji comentó que pensaba usar a su bestia guardiana para llevarlos de regreso, pero como eran demasiado pequeños, deberían esperar a crecer un poco más.
Los hermanos recordaron y le preguntaron si su bestia guardiana era el halcón azul, a lo que él respondió con orgullo. Eji explicó que había planeado sorprenderlos, llegando montado en su guardián hasta la entrada principal, pero se encontró con los niños molestos de antes. Rió orgullosamente diciendo que había aprovechado para darles una lección. Arien y Aren entendieron entonces por qué él había aparecido desde la dirección opuesta al palacio. El ánimo de Aren se tornó melancólico. Usando su conexión mental, le habló a Arien, confesando que, aunque odiaba a la nobleza, deseaba poder mirar algún día el cielo libremente junto a la persona en quien más confiaba. Solo pensar en eso lo hacía feliz. Alzó la vista al cielo teñido de atardecer, reflejando su deseo más sincero. Arien, sorprendida, lo miró con comprensión. Aunque Aren siempre parecía más racional que ella, su sueño era mucho más grande. Arien, pensativa, le tomó la mano con fuerza. Eji sonrió y dijo, ya hemos llegado al palacio Sibola. Eji desmontó, sosteniendo las riendas con una expresión de pesar, no quiero que se vayan, pero supongo que no hay remedio. Los niños deben dormir temprano. Arien y Aren pensaron al unísono, por favor, vete de una vez. Eji se despidió con una sonrisa, bueno, Arien, hasta luego. Volveré a visitarlos. Los hermanos, aterrados, pensaron, no digas cosas tan aterradoras, por favor. Cuando se preparaban para regresar a sus habitaciones, se encontraron con dos guardias en el vestíbulo del Palacio Sibola que los invitaron a la sala de té. Como los dos guardias los acompañaban, Arien y Aren se comunicaron por telepatía. Arien, preocupada, dijo, ¿no sientes que algo anda mal? ¿Por qué Isina no vino a recibirnos como siempre? Definitivamente pasa algo. Al escucharla, Aren también se volvió repentinamente cauteloso. De repente, Arien habló en voz alta, haciendo que la sirvienta que caminaba delante se sobresaltara. Disculpe, ¿dónde está Isina? Aren, a su lado, suspiró en silencio porque su hermana usaba un lenguaje tan formal. La sirvienta se volvió con una expresión desagradable y relató lo sucedido. El padre de ambos se había enfurecido, había destrozado objetos de la habitación con su espada y había gritado a Isina, dejando el lugar hecho un caos. Los dos niños se espiaron a través de la rendija de la puerta, aterrados. En el interior, Isina estaba arrodillada ante el padre de Aren, que sostenía una espada brillante y afilada. Él la reprendía con voz fuerte por no haber dado prioridad absoluta a la seguridad de los niños, a pesar de que ya había sido advertida y se habían asignado suficientes guardias. Furioso, gritó, si los niños no se hubieran ido en ese momento, ¿puedes imaginar lo que habría pasado? Isina temblaba de pies a cabeza y solo pudo inclinar la cabeza y decir, que su majestad castigue a esta sierva. Él la miró con el rostro lleno de disgusto. Los dos pequeños observaban todo desde fuera, con el corazón encogido de miedo. De pronto, el padre de Aren levantó la espada con decisión. Arien, aterrorizada, se tapó la boca con la mano, pero justo cuando él levantó la espada en el aire, se detuvo. Tal vez padre ya nos descubrió, pensó Arien, llena de miedo. Con el rostro pálido, los dos niños se abrazaron temblando, preocupados por un castigo inevitable. Pero el padre parecía no prestarles atención, simplemente miró pensativo la espada brillante en su mano. Un momento después, guardó la espada con calma en su vaina y dijo, Isina, llama a alguien para que prepare las cosas de los niños. Ella respondió rápidamente. Solo entonces Arien y Aren se atrevieron a respirar aliviados, pensando que el peligro había pasado y que, al parecer, él ya no tenía intención de matarla. En ese instante, una voz grave resonó, ¿cuánto tiempo más piensan quedarse ahí afuera? Los dos niños se sobresaltaron, quedando rígidos como estatuas, y luego se acercaron lentamente a su padre, observando con cautela su expresión. El emperador miró a sus dos pequeños hijos y suspiró. Aquella mirada prolongada y llena de inquietud los hizo preguntarse qué estaría pasando por la mente de su padre. Al ver que la habitación de sus dos hijos se había convertido en un completo caos, él declaró con firmeza, no permitiré que se queden aquí más tiempo. Los dos deben mudarse a otro palacio. Esta decisión dejó a Arien y a Aren completamente sorprendidos. Así fue como los dos hermanos fueron escoltados por los caballeros hasta este lugar, una habitación lujosa, adornada con decoraciones doradas que irradiaban una magnificencia extrema. No cabía duda, era la habitación del emperador, y ya llevaban allí 2 horas. Al recordar el momento en que los caballeros los llevaron en brazos hasta allí, ambos seguían confundidos. El emperador había declarado fríamente, durante este tiempo, se quedarán en mi habitación. Aquello los dejó completamente desconcertados.
Aren sentía una resistencia silenciosa ante esa imposición, y Arien también lo comprendía en silencio. ¿Qué clase de situación absurda era esa? Arien se preguntó con preocupación si al hablar con Isina podría obtener una respuesta. Al pensarlo, comenzó a dudar de aquella mujer. Ella los trataba como a seres dignos de compasión, pero a diferencia de los demás nobles, no los miraba con desprecio ni jamás los maltrató. Según lo que Arien había observado, Isina era la única en aquel lugar que cuidaba de los dos hermanos con verdadera atención, enseñándoles poco a poco y ayudándolos a adaptarse a todo. Sin embargo, después de un incidente poco agradable, la situación cambió por completo, ignorando por completo la opinión de los niños. En ese momento, Ellin apareció de repente trayendo el desayuno. Al ver a los sirvientes colocar una gran cantidad de comida sobre la mesa, los dos hermanos solo pudieron mirarse confundidos, preguntándose si realmente tendrían que quedarse encerrados con el emperador en esa habitación. Al notar que no tocaban la comida, Ellin los invitó respetuosamente: Sus Altezas, por favor, siéntanse libres de comer. Pero Arien sabía bien que, en ese momento, ninguno de los dos tenía ánimos para comer ni beber. De pronto, se escucharon pasos familiares, tan aterradores que hicieron que ambos se estremecieran y giraran de golpe, aterrados al ver entrar a su padre. El emperador. Él los observó fijamente durante un largo rato, sin decir una palabra. Los dos niños solo pudieron mirarlo con el rostro pálido de miedo. Finalmente, él suspiró y, con cansancio, se sentó en una silla. Siéntense, tranquilos. Aren guardó silencio, pero Arien, un poco más valiente, preguntó: ¿qué es lo que realmente quiere de nosotros? La respuesta fue una mirada enigmática y un silencio escalofriante. Después de un rato, el emperador habló con voz monótona: ¿no escucharon? A partir de ahora, se quedarán aquí. La frase cayó como un rayo, dejando a ambos niños paralizados. Luego continuó, ignorando sus expresiones de sorpresa: después de lo ocurrido, no puedo permitir que sigan allí. Esta habitación es el lugar más seguro del palacio. Aún no había terminado de hablar cuando un fuerte "ah" resonó, interrumpiéndolo todo. El emperador se quedó atónito. El culpable era Aren. El niño emitió una serie de sonidos desagradables y se llevó las manos al abdomen, cayendo de rodillas con dolor. Arien, alarmada, gritó su nombre y recordó de inmediato que cada vez que estaba extremadamente estresado, Aren reaccionaba así. Lo abrazó con fuerza, con el corazón encogido. Al ver la escena, el emperador gritó: «¿Guardias?». Ellin apareció rápidamente. En ese momento, Aren seguía vomitando sin parar. El emperador ordenó de inmediato: «Llévenlo a tomar un baño caliente para que se calme». Ellin inclinó la cabeza obedeciendo y se acercó suavemente a Aren: «Su Alteza, por favor, venga conmigo». A pesar de los esfuerzos de Ellin y de los sirvientes, Aren seguía temblando y se aferraba con fuerza a Arien, insistiendo en que podía bañarse solo. Cuando Aren fue llevado, la habitación quedó solo con Arien y el emperador. La niña pensó para sí misma que estar sola con él era realmente incómodo. En medio de un ambiente sofocante, aunque todavía había sirvientes alrededor, el emperador de repente pronunció su nombre, haciendo que Arien se sobresaltara y contuviera la respiración, mientras en su mente solo podía gritar: «¡Qué miedo!». La niña tartamudeó al responder: «Ese sí, sí, Su Majestad». La reacción de ella pareció sorprender también al emperador por un momento. Con una expresión un tanto resignada, se dio la vuelta y dijo: «No me llames Su Majestad. Los otros príncipes tampoco me llaman así». Arien preguntó con timidez cómo debía dirigirse a él entonces. El emperador no respondió, solo la miró y se sentó en una silla, haciendo un gesto para que se sentara antes de hablar. Arien, temblorosa, pensó: «¿por qué hace esto?». Solo tenía que responder. Con cuidado dijo: «Sí, señor». La niña se esforzó por trepar a la enorme silla, que le quedaba demasiado grande, mientras murmuraba para sí. Justo cuando logró sentarse, el emperador lanzó una pregunta desconcertante: «¿Cuándo vas a crecer?». La pregunta hizo que la niña abriera los ojos con asombro. El emperador pareció adivinar por sí mismo: «He oído que los niños de tu edad crecen más rápido si comen bien, ¿el menú de Isina no es suficientemente bueno?». Al oír eso, en la mente de Arien aparecieron las imágenes de los banquetes lujosos y derrochadores de cada día. «¿No suficientemente bueno?». Pero en el exterior, solo se atrevió a responder con cautela: «Tal vez cuando era más pequeña no comía mucho, señor», y rápidamente añadió: «pero ahora sí creceré, desde que llegamos aquí como que tengo muy buen apetito». Su respuesta solo recibió dos palabras indiferentes del emperador: «Ya veo». Un rato después,
Tanto Arien como Aren comenzaron a cabecear de sueño en las sillas. Arien pensó medio dormida, tengo sueño, Aren respondió, yo también. La niña, preocupada, preguntó, ¿te sientes mejor ahora? Aren contestó con dulzura, sí, mucho mejor. Perdón por preocuparte. Después de hablar con su hermano, la niña pensó en la bañera del emperador, un lugar tan lujoso que parecía sacado de una película. Esperaría a que Aren terminara su baño para luego tomar el suyo, y después de ambos, sería el turno del emperador. El sueño de los dos niños fue interrumpido por el sonido de pasos. Apenas recobraron la lucidez, vieron que el emperador salía ya bañado y limpio. «Oh no, ha vuelto», pensaron los dos al mismo tiempo. El emperador se giró y ordenó a los guardias que se retiraran, y ellos se inclinaron respetuosamente antes de obedecer. Arien y Aren permanecieron quietos, con el corazón acelerado al ver que todos se marchaban uno por uno. Se han ido todos, ¿qué haremos ahora? La puerta se cerró, y la voz de una sirvienta desde afuera deseándoles buenas noches marcó el final de sus esperanzas. Abandonados en las sillas, los dos niños solo pudieron gritar en silencio, «¡Llévennos con ustedes!». En ese momento, el emperador pareció recién notar la presencia de esas dos pequeñas criaturas. Con un simple movimiento de su mano, ambos fueron levantados por una fuerza invisible. Tras unos segundos de pánico y gritos ahogados, fueron depositados suavemente sobre la gran cama cercana, y las sábanas se envolvieron solas alrededor de sus cuerpos. Aún atónitos, los hermanos apenas tuvieron tiempo de reaccionar cuando el emperador se dio la vuelta fríamente y dijo una sola palabra, «duerman». Chasqueó los dedos, y las luces de la habitación se apagaron por completo, quedando solo el tenue resplandor de la lámpara de noche. En la oscuridad, los dos niños yacían quietos, usando magia para susurrarse entre sí. No podían creer que estuvieran durmiendo en la cama del emperador, las sábanas eran tan suaves y cálidas, y aún conservaban su aroma. El sueño los envolvió rápidamente. Al mirar de reojo, vieron al emperador sentado en el sofá leyendo un libro. Los ojos infantiles comenzaron a cerrarse. Aren murmuró con sueño a su hermana, «Arien, tengo sueño». La niña respondió en voz baja, y ambos se sumergieron pronto en un profundo sueño. Al ver que dormían profundamente, el emperador se acercó a la cama, levantó suavemente la cortina y los observó. Recordó el momento en que regresó para castigar a las sirvientas. En medio de su furia, sintió una mirada sobre él. Al volverse, vio a Arien y Aren encogidos de miedo en la puerta, sin atreverse a emitir sonido alguno. En ese instante, una sensación de incomodidad y culpa lo invadió, al darse cuenta de que ellos no temían al caos del lugar, sino él. El emperador observó con tristeza las pequeñas figuras acurrucadas en la enorme cama, preguntándose si era porque la cama era demasiado grande o porque ellos apenas tenían 5 años. Sin querer, los comparó con sus otros hijos, que a esa edad ya eran traviesos y conscientes de todo, completamente distintos a Arien y Aren. A pesar de llevar la sangre real, estos dos niños eran frágiles, sus cuerpos cubiertos de cicatrices, y quizás sus almas también estaban marcadas de la misma manera. La imagen de los dos siendo maltratados por Rura envolvió a su mente, solos, desamparados, sobreviviendo solo gracias al otro. Cada vez que alguien se les acercaba, temblaban de miedo. «No sé cómo debo tratar a estos niños», pensó con pesar. En ese momento, una voz resonó a sus espaldas, «¿De qué os preocupáis, Majestad?». El emperador se sobresaltó. El padre Son estaba allí, sin que él se hubiera dado cuenta. «Después de todo lo que ha pasado», suspiró el sacerdote, «¿al fin su majestad siente compasión por esos pequeños?». «Te he dicho muchas veces que no puedes entrar al palacio sin permiso», gruñó el emperador, pero el sacerdote lo ignoró. Se teleportó hasta la cabecera de la cama y se sentó tranquilamente junto a los niños. El emperador murmuró con fastidio, preguntándose quién le había dado permiso para acercarse tanto a ellos. El padre Son soltó una risa irónica, «¿De verdad creéis que voy a obedeceros? Sois igual que en el pasado». Una sombra de dolor cruzó sus ojos al mirar a los niños. «Vos los habéis empujado a esta situación. Siempre viven aterrados, y Aren incluso ha enfermado». El emperador bajó la voz, con cierta tristeza, «Ya lo sabes, hay alguien que los vigila en secreto». Guardó silencio un momento, recordando cuando los príncipes mayores jugaban con los pequeños. Por suerte, Eji estaba con ellos. Ni siquiera en el palacio están seguros. «¡Qué idea tan lamentable!», negó el padre Son, «aunque hagáis todo esto, ¿creéis que Arien y Aren os considerarán familia?». Su expresión se volvió fría.
Si desde el principio los hubierais protegido, nada de esto habría pasado. Aquellas palabras lo hirieron profundamente, haciéndole sentir como un padre indigno que no había cumplido con su deber durante 5 años. ¿Habéis visto bien las cicatrices en sus cuerpos?, dijo el padre Son con desdén. Son la prueba de que no los protegisteis. Al contemplar las marcas en su tierna piel, el corazón del emperador se desgarró de dolor. Si no fuera porque usasteis el contrato con Ruraen como excusa, concluyó el sacerdote, jamás hablaría con alguien que abandonó a sus propios hijos como vos. El emperador reaccionó de inmediato. Increíble, el guardián de mi hijo resulta ser un lobo, qué mala suerte. El padre Son no replicó, solo acarició en silencio el cabello de Arien y la tranquilizó, no te preocupes, solo soy un pequeño lobo amable y dócil con su dueña. Llegué tarde, pero ya no volveré a llegar tarde. Miró a los dos niños que dormían profundamente con una mirada llena de ternura y luego depositó un suave beso en la mejilla de Arien. Arien despertó en el palacio imperial, sintiéndose relajada. He dormido también. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba en un lugar desconocido, y luego recordó, claro, esta es la habitación del emperador. Al ver a las doncellas que la observaban respetuosamente junto a la cama, pensó, todas ellas parecen ser doncellas de alto rango. Las doncellas se inclinaron y saludaron, buenos días, Su Alteza la princesa. Después, ayudaron a Arien y Aren a arreglarse. Arien miró el reloj, ¿ya son las 2? ¿No serán las 2 de la madrugada? Aren respondió, por supuesto que no. Ella exclamó sorprendida, anoche me acosté muy tarde, y aún así dormí hasta las 2 de la tarde. Si Isina estuviera aquí, seguro me habría despertado temprano. Aren, aún somnoliento, se frotaba los ojos mientras las doncellas colocaban una mesa llena de platos exquisitos. La doncella de cabello azul se inclinó respetuosamente y dijo, hemos preparado la comida para ambos. Arien pensó, incluso nos traen la comida a la habitación, y respondió, muchas gracias. Esa muestra de gratitud dejó a todos atónitos. La doncella tembló ligeramente al decir, Su Alteza, no necesita ser tan cortés. Al notar las miradas nerviosas de todos, Arien balbuceó, entiendo. Recién entonces todos suspiraron aliviados. La doncella de cabello azul volvió a hablar, si desea algún otro plato, por favor háganoslo saber. Arien, un poco avergonzada, respondió, no hace falta. Pensó, el menú de Isina ya era lujoso, pero estos platos, jamás había visto una comida más fastuosa. Mientras comía, comentó, qué delicioso, el emperador come esto todos los días. Al ver que Aren parecía triste, preguntó, ¿qué pasa? ¿Todavía no te sientes bien? Aren suspiró, aún afectado por lo ocurrido el día anterior. Arien se preocupó al verlo sin apetito, normalmente come muchísimo. La doncella cercana preguntó, ¿la comida es de su agrado, Su Alteza? Arien asintió, pensando, hablar tan formalmente me pone nerviosa. La doncella continuó, a su majestad le encantan estos aperitivos, si le gustan, los prepararemos con frecuencia para usted. ¿Con frecuencia? Arien reflexionó. ¿Significa que tendré que quedarme aquí para siempre? Pero no pudo evitar seguir comiendo, mientras pensaba, no entiendo lo que pasa por la mente del emperador. Después de la comida, las doncellas trajeron una gran caja de regalo, diciendo que era un obsequio del emperador. Arien, sentada en el sofá, preguntó, ¿un regalo? Abrieron la caja y dentro había una maqueta de un castillo de cristal resplandeciente que la dejó maravillada. No solo eso, también trajeron una gran cantidad de juguetes, a partir de ahora, pueden jugar libremente todo lo que deseen. Arien, desconfiada, preguntó, ¿y qué hay de nuestras clases y paseos diarios? La doncella respondió con firmeza, durante este tiempo, si no cuentan con el permiso del emperador, ninguno de los dos podrá salir de la habitación. Pero les proporcionaremos todo lo que necesiten, solo díganoslo. Tanto Arien como Aren pensaron con asombro, ¿planean encerrarnos aquí y complacernos con estos juguetes infantiles? Nuestras almas tienen 23 años, ¿cómo podríamos divertirnos con estas cosas? Aún así, no pasó mucho tiempo antes de que ambos terminaran de armar un rompecabezas de 3000 piezas. Arien, cansada pero admirada, le dijo a su hermano, Aren, eres increíble. Bueno, en realidad yo también te ayudé un poco. Una doncella trajo jugo y dijo, ambos lo han hecho muy bien. Arien se mostró un poco escéptica, ¿qué tiene de grandioso completar un rompecabezas? Recordó las enseñanzas de Isina sobre la actitud correcta de la realeza y pensó, esto se siente tan diferente. Si fuera Isina, ya estaría gritando.
Ahora parece que soy yo quien manda aquí. Se preguntó preocupada, pero, ¿qué habrá pasado con Isina? El sirviente inclinó la cabeza. Su Alteza el Príncipe, Su Alteza la Princesa, si desean jugar a otra cosa, podemos prepararlo. Externamente los sirvientes sonreían con amabilidad, pero en su interior maldecían: por favor, dejen de jugar, se los suplicamos, ¿nos estamos rompiendo las piernas? ¡Basta ya! Arien y Aren percibieron sus pensamientos y, algo avergonzados, dijeron: ya no queremos jugar más. De inmediato, ellos sonrieron radiantes. Entonces, permitidnos llevaros ante su majestad el emperador. Por dentro, por fin podremos descansar. Pero Arien y Aren comenzaron a sentir miedo. ¿Por qué de repente tenemos que ver al emperador? El emperador estaba inspeccionando a la Guardia Real. Los dos niños fueron llevados en brazos por los soldados y pensaron: debemos mantenernos atentos. Todos se inclinaron al unísono: saludamos a Su Alteza el Príncipe y a Su Alteza la Princesa. Arien pensó con desconcierto: ¿qué está pasando aquí? Miró a Aren con preocupación: ¿estás bien? El niño se sostuvo la cabeza y respondió: sí, estoy bien. Eji, saltando de emoción, gritó: Arien, Aren. Los extrañé muchísimo. De pronto, Alex le tiró de la oreja y Eji exclamó sorprendido: ¿eh? Alex le retorció la oreja con fuerza, pero Eji seguía sonriendo de oreja a oreja. Detrás, Roy frunció el ceño: Alex, usa más fuerza. El emperador, molesto, los reprendió: han llegado tarde.